Y les quiero presentar a Héctor. Héctor Silva es el CTO de Cala, algo así como un gerente técnico que da los lineamientos técnicos de la marca Siena para toda la región, ya desde la Florida hacia el sur. Nosotros hemos trabajado con Siena por mucho tiempo y hemos desarrollado soluciones muy interesantes, no solo en el ámbito de Service Provider, sino que también en el mercado Enterprise. Y esta presentación les va a mostrar un background muy general, ¿no es cierto?, de lo que se puede hacer en el contexto de la transformación digital para rediseñar la nube. Oye, tenemos un concurso que va a haber al final de la charla, ¿ya? Para los que contestaron la encuesta, ya están participando, y los que no la han contestado, van a pasar aquí algunas personas repartiéndolas, ¿ya? Para que la llenen, y al final vamos a hacer varios sorteos y vamos a entregar premios súper entretenidos. Así que sin decir más, muchas gracias de nuevo. Héctor, por favor, adelante. Gracias Juan Pablo. Hola, pues mi nombre es Héctor Silva, gracias por estar acá. El día de hoy les voy a contar un poco acerca de cómo afecta esta época de transformación digital con respecto principalmente a las redes. Pero empecemos primero dando un poco de contexto, digamos, cómo la digitalización está haciendo una transformación en los negocios como los conocemos al día de hoy. Después hablaremos de cómo la nube como herramienta está siendo un elemento para ayudar a hacer esa transformación a las empresas. Y finalmente hablaré acerca de dos industrias específicas, la parte financiera y gobierno. Entonces, ¿quiénes de nosotros no estamos hoy día muy acostumbrados ya y esperando que muchas de nuestras transacciones que hacemos en nuestra vida cotidiana estén disponibles en cualquier lugar y sean completamente digitales? Desde comprar un café, ¿no? Ahora podemos pedirlo todo online desde nuestro móvil y únicamente llegar a tomárnoslos sin hacer ninguna fila, o hasta pedir un crédito hipotecario también totalmente de forma digitalizada. Entonces, estamos viviendo una época donde realmente las empresas se están dando cuenta que están viviendo hoy día, o estamos viviendo hoy día en la época o en la era del consumidor mismo, donde por un lado aplicaciones como video cada vez nos dan una oferta mucho más customizada o personalizada hacia cada usuario con contenido on demand. Estas empresas como Over the Top, como Netflix, por ejemplo. Tenemos también el movimiento hacia las redes móviles, la transformación hacia 4G y 5G, donde ya no solamente estamos esperando descargar estas aplicaciones que incluyen video, sino también ser generadores o producir nosotros videos hacia la nube en tiempo real. Y todo esto soportado por la nube, que hablaremos más adelante, pero realmente la nube vive en los centros de datos, y uno de los retos principales es, bueno, cómo hacer que esta experiencia de los usuarios esté siendo considerada dentro del diseño de las redes para interconectar estos centros de datos. Pero esto genera una demanda, es decir, no solamente es una transformación del consumo, es lo que está dándonos la velocidad de cambio a las empresas, sino que las empresas mismas están viviendo una disrupción, como escuchamos hace un momento en el keynote que escuchamos hace un momento. Estas empresas o los negocios tradicionales como los conocemos al día de hoy están viviendo un momento de disrupción. Las tecnologías que mencionamos, video, movilidad, cloud, Internet of Things, están haciendo repensar a estas empresas que tienen modelos tradicionales cómo adaptarse a un nuevo modelo de consumo, por un lado, pero no solamente eso, sino que la competencia de estas empresas o de estos modelos tradicionales está completamente cambiando su panorama tradicional. Empresas que están, digamos que son tecnológicamente avanzadas para poder tomar ventaja de estas tecnologías, están entrando a competir a mercados donde antes no existía ese tipo de competencia, o incluso donde no se esperaba ese tipo de competencia. Entonces, como necesidad de negocio, realmente la experiencia del usuario final está llevando a diseñar el modelo de negocio completo de estas empresas. Es decir, la forma en que se ofrecen los servicios y cómo el usuario va a experimentar esa oferta de servicios está formando la forma en que
o dando la forma en que estas empresas están armando su infraestructura para dar estos productos o servicios. Y realmente como usuarios nosotros estamos cada vez siendo, digamos, más acostumbrados a no esperar menos de lo que hoy día tenemos, por ejemplo, cuando experimentamos con Amazon, con Netflix, etc. Ese mismo tipo de experiencia la estamos llevando a todos los ámbitos de nuestra vida, o esa expectativa al menos. Tratando de dar una forma o una clasificación de cómo está afectando, cómo se está dando esta digitalización a diferentes empresas, empecemos clasificando en dos grandes rubros. Algo que estamos llamando evolutionary, digamos, donde la transformación digital está, digamos, no transformando tan de fondo el modelo de negocio fundamental de la compañía, pero que sí está llevando a esas compañías a modificar sus procesos, a mejorar sus márgenes, a alcanzar más clientes, de tal forma que es una transformación, digamos, más operativa, digamos, que se está dando también en algunas empresas. Pero por otro lado tenemos aquellos negocios donde esta transformación se está dando de una forma más rápida, es decir, donde se está volviendo una industria que está siendo disruptivamente transformada, donde, como comentaba hace un momento, estamos viendo que nuevos competidores están entrando, generando nuevos modelos de negocio. Ponían hace un momento el ejemplo de Uber claramente, lo que está haciendo Netflix con la parte de video. Son ejemplos de cómo nuevas empresas están entrando a diferentes mercados que las empresas tradicionales de taxis, las empresas tradicionales de cable, etcétera, que daban ese tipo de ofertas, están viendo que por todos lados les están ahora comiendo el mercado y generando nuevos retos para ellas. Entonces, tomando esta clasificación, podemos tratar de mapear algunas de las verticales o industrias entre cuáles creemos que se están moviendo más rápido con respecto a otras a nivel de la transformación. Por un lado, las que son evolucionarias o evolutionary, como healthcare, transportation, manufacturing, y por otro lado, las industrias donde creemos que se necesita un nivel de reacción muchísimo más rápida o inmediata, como hablaremos el día de hoy, tanto a nivel del sector financiero como las agencias de gobierno. Entonces, la velocidad de cambio creemos que se da principalmente por el tipo de disrupción que se está dando, si es más evolucionaria o completamente disruptiva. Bueno, y como comentaba hace un momento, la nube en particular se vuelve una herramienta fundamental para lograr esta transformación para cada una de estas industrias. Esta es una encuesta donde se muestra cuáles son los principales drivers para adoptar la nube en diferentes industrias. Entonces, claramente tienen motivación tanto de eficiencia y agilización, digamos, de la entrega de servicios, pero también tiene mucho que ver con la innovación para hacer uso de Big Data Analytics y procesamiento en la nube para crear servicios de valor agregado hacia los clientes finales. Pero bueno, ¿qué es la nube o cómo está evolucionando la propia nube para soportar ese tipo de transformación digital? Por un lado tenemos la opción de la nube, digamos propiamente de la construcción de infraestructura privada, donde no necesariamente una nube privada significa que los servers y la infraestructura tiene que estar físicamente localizada en mi empresa, sino que yo soy dueño y responsable de operar esta infraestructura, sea que está físicamente en mi empresa o que está colocada en un centro de datos. Tenemos otra opción, tradicionalmente, donde hacer uso de la nube pública para descargar, digamos, esa carga operativa de la empresa y hacer una especie de outsourcing de la parte IT. La tendencia que estamos viendo y de lo que ya mucho se ha hablado en los últimos meses es que el futuro de IT se está moviendo más hacia un modelo híbrido de nube, donde ciertas funciones sensibles como el payroll o tal vez los datos financieros propiamente de la empresa siguen siendo controlados muy, muy estrictamente dentro de una nube privada, pero aplicaciones más abiertas, digamos como Salesforce, este tipo de aplicaciones para la fuerza de ventas, se van migrando también hacia la nube. Es decir, al final las empresas buscarán un modelo más de nube híbrida que combina ambos modelos como comentábamos hace un momento, para lograr escala
y agilidad. Pero bueno, ¿esto cómo se traduce? Yéndonos ahora un poco más abajo, digamos, en lo que está atrás de la nube, que es la red, para soportar tanto el modelo de consumo que hablamos al inicio, como este tipo de implementación de nube híbrida. Pues en resumen, la red tiene que tener la capacidad de mover estos flujos de información de una forma eficiente, es decir, de poder escalar de una forma, digamos, exponencial, como lo está viviendo, digamos, la industria propiamente en la generación de información y en el manejo de información, de una forma eficiente a nivel de costo, pero también de una forma mucho más flexible, es decir, que las capacidades de la red no estén fijas en el tiempo, sino que la red tenga la liquidez o la flexibilidad suficiente para que la inversión que se hace en la red para soportar esa interconexión de centros de datos, para llevar a los usuarios hacia los centros de datos, pueda ser modificada vía software, ¿no? Que es una de las grandes tendencias donde ya la capacidad y las capacidades y la capacidad como gigas por segundo de la red no esté fija entre dos lugares necesariamente por toda la vida, sino que pueda ser movida en el tiempo. Traduciéndolo a un ambiente más de red, estos valores creemos que, en primer lugar, la topología de las redes está siendo redibujada a partir de donde ahora están empezando a surgir estos grandes o estos centros de datos o data centers que están en la red. Es decir, no necesariamente la topología tradicional de las redes hace match con esto. Entonces, la entrada de ese tipo de tecnología de la nube hace, en primer lugar, que se redefina la forma en que la topología de la red tiene que ser evolucionada, por un lado. Y por otro lado, vemos tres componentes principales en la arquitectura de la red de nueva generación para soportar este movimiento hacia la digitalización. Por un lado, la conexión, digamos, al final la nube se basa en poder llevar a los usuarios hacia esos centros de datos, que esa sería la primera parte que vemos aquí del lado izquierdo, donde hay dos premisas fundamentales en la construcción de ese tipo de redes, ya sea para usuarios residenciales, móviles o empresariales, que la agregación y el acceso de esta información hacia los centros de datos sea lo más económica posible, por un lado. En segundo nivel tenemos propiamente la nube misma, digamos, donde estos flujos de información o estos datos tienen que ser replicados y compartidos entre diferentes centros de datos en el tiempo. Entonces, la posibilidad de conectar contenido a contenido, data centers hacia data centers, es otro de los elementos fundamentales en la creación de la conectividad o la topología de la red, teniendo como valores fundamentales que podamos, como decía hace un momento, escalar, sin necesidad de que eso implique cambiar la red cada vez que tengamos que dar el siguiente salto de capacidad. Y por otro lado, la parte de flexibilidad, que lo vemos en el tercer nivel, donde más una inteligencia a nivel de software nos permite hacer estos cambios en la red de forma dinámica, sin que tengamos que físicamente cambiar o adicionar hardware, sino que sea más una red definida por software a nivel de una capa superior de control. Bueno, con esta introducción pasaremos ahora específicamente a la vertical financiera. Digamos, cuáles son los drivers principales que están haciendo que las empresas financieras estén buscando una transformación digital. Bueno, esta encuesta en primer lugar confirma lo que hemos estado comentando hace un momento. Cuando se les preguntó a los principales CXOs de los bancos, bueno, ¿dónde ves tú, digamos, que la competencia en los próximos años está llegando? Hay un consenso donde hay una gran preocupación porque ya no solamente vendrá de los bancos tradicionales, sino realmente de competidores que realmente pueden venir de otras industrias o incluso competidores que no tienen ningún tipo de infraestructura física como las sucursales tradicionales, como las conocemos. Por otro lado, claramente los factores que están siendo de mayor preocupación en términos de tipo de factores, tenemos obviamente la cuestión de regulación, que eso sigue siendo el factor principal, sobre todo cuando lo asociamos a nivel de seguridad. Pero después entran entonces los factores tecnológicos de cómo transformar mi negocio para poder realmente llegar a crear nuevos servicios y adaptarme a este nuevo ritmo que los usuarios finales están esperando como un requerimiento mínimo en el uso de servicios bancarios o financieros propiamente, ¿no?
Y obviamente que estas soluciones tienen que poder ser adaptadas para cualquier ambiente de usuario, es decir, no solamente un usuario fijo, sino cualquier usuario que esté esperando poder accesar a estos servicios financieros, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, y ya sea que esté en una computadora o en un dispositivo móvil. Tratando de dar un poco más de detalle con respecto a estas tendencias y cómo se traducen en oportunidades hacia la red, tenemos obviamente la parte de consolidación en la industria o adquisiciones en la industria, donde la necesidad de mover y replicar información entre estos centros de datos se vuelve una oportunidad realmente para tener una forma de hacerlo mucho más efectiva. Entonces, la consolidación de infraestructura, la consolidación de sucursales lleva a esta migración de centros de datos en la red. Además de que el crecimiento mismo se prevé que realmente no venga propiamente de los negocios tradicionales financieros, sino de servicios extra que se pueden generar a través de toda esta información que está en la nube. Es decir, haciendo el procesamiento del Big Data o haciendo el análisis de este Big Data de cada usuario, poder ofrecer servicios más enfocados o focalizados a cada uno de estos usuarios. ¿Eso qué significa? De nueva cuenta, que la carga en la nube sigue siendo una prioridad principal para lograr esta transformación o dentro de esa tendencia. Como comentaba, bueno, la parte de Big Data o Big Data sigue siendo un valor para poder diferenciar con la información que tenemos o que tienen las empresas financieras de los usuarios y que lleva a un driver similar al que veíamos anteriormente, ¿no? Un mayor uso de la nube, un mayor uso de los centros de datos, tanto para almacenar como procesar esta información. La seguridad es otra de las tendencias principales, no solamente, como comentábamos, por las demandas de los propios usuarios, sino por la regulación misma. Entonces, ¿qué implica? Decir, bueno, no solamente tenemos que tener una conectividad entre estos centros de datos que escale para soportar estas tendencias, pero también que pueda ser segura desde el punto de vista de, vamos a ahondar más adelante, pero no solamente de la información que está estática en el centro de datos, sino una vez que sale de mi centro de datos, cómo estoy protegiendo la información entre los centros de datos cuando sale a la red pública. Que tiene que ver, obviamente, como comentábamos, con una necesidad de cumplimiento, digamos, con las regulaciones en cada uno de los países. Y como factor adicional, bueno, lo que están haciendo las empresas que no necesariamente nacían propiamente como empresas financieras tradicionales, sino que están uberizando, digamos, también la industria financiera en este sentido. Entonces, son factores de transformación interna, pero también como encarar la competencia de este nuevo tipo de competidores. Entonces, como retos en la red, por ejemplo, en la interconexión de estos centros de datos donde vive la nube, por un lado, tenemos la necesidad de adicionar seguridad, como comentaba, no solamente dentro del centro de datos, sino darnos cuenta, o se están dando cada vez más cuenta las empresas, que es imposible poner una barrera física a lo largo de todo el trayecto de la red. Es decir, la barrera o las paredes del centro de datos podrán estar muy seguras y tener encripción dentro del centro de datos, pero la información que sale también es un factor de preocupación hoy día de cómo podemos asegurar la red o el servicio extremo a extremo. Obviamente con un performance óptimo, es decir, aquí estamos hablando de performance en términos, por ejemplo, de latencia para transacciones financieras, donde este también es un factor principal, donde no sobrecargar el procesamiento por ejemplo, por beneficiar la seguridad, vayamos a hacer el servicio suficientemente lento para que las transacciones que son sensibles a latencia dejen de funcionar. Entonces, es una forma, digamos, o un driver o un reto de cómo lograr ambas simultáneamente. Y finalmente, poder hacer que toda esta transformación dentro de la red para soportar esa tendencia pueda soportar o pueda convivir con lo que tenemos hoy día también en las redes. Es decir, no se plantea de ninguna forma que esta transformación signifique hacer un greenfield de todo lo que existe, sino realmente cómo podemos maximizar el uso de los componentes de red existentes a través de la orquestación de diferentes fabricantes o de diferentes elementos de software que forman parte de la cadena de valor en la entrega de la información de un punto a otro en la red. Entonces, el mensaje hasta aquí es
toda esa transformación tiene un factor de dependencia importante en la red. Es decir, aunque los usuarios finales no la ven físicamente, sí experimentan una mejor o peor experiencia a través de qué tan evolucionada puede estar la red para soportar este nivel de escala y ese nivel de performance. En particular, algunos de los temas de los que hemos hablado hasta aquí para el sector financiero, haciendo un poco de énfasis en alguno de ellos, las aplicaciones, por ejemplo, o por qué necesitamos tener una eficiente interconexión entre estos centros de datos. Obviamente para soportar funciones de respaldo propio de la información, donde está calendarizado, digamos, en el tiempo cuándo es de que estos bancos o estas empresas requieren hacer la replicación de sus centros de datos de una forma súper confiable y de súper alta capacidad. Digamos, cómo podemos empezar a ofrecer servicios como proveedores de red, por un lado, para soportar ese tipo de replicación de bases de datos. Pero no solamente la replicación es suficiente, o la replicación misma no nos previene el caso de que haya un desastre del cual se tenga que restaurar. Entonces, es un complemento también al disaster recovery que tiene que tener la capacidad de hacer la red para que en caso de que haya una falla pueda hacerse on demand esa protección de la información o replicación de la información para recuperarnos ante un desastre. La interconexión propia, basada ahora más en mecanismos de alta velocidad y de alta capacidad como Optical Ethernet, por ejemplo, es una de las tecnologías que nos permite lograr esta interconexión de centros de datos. Hablamos ya un poco de la nube híbrida. De este lado vemos un poco más la tendencia a también poder soportar aplicaciones que requieran, como comentaba hace un momento, una latencia muy baja, etc. De estos temas quisiera hacer énfasis en la necesidad de la seguridad. La encriptación o el cifrado de la información se vuelve un reto cada vez mayor, como les comentaba, no solamente por una cuestión regulatoria, sino porque los propios clientes están buscando diferenciar su oferta y a la vez el servicio que contratan a un operador por el nivel de seguridad que les puede ofrecer ese operador para pasar su información de un centro de datos a otro. Entonces, en los concursos, en las licitaciones, estamos viendo cada vez más como un requerimiento básico, fundamental, que la infraestructura, no solamente del data center, pero que en la red misma haya un mecanismo de protección de la información. Entonces, uno de los valores principales, por ejemplo, en el tipo de soluciones que una empresa como Ciena puede ofrecer, es precisamente, por un lado, asegurar que esta encriptación sea hecha en wire speed, es decir, sin un compromiso o sin un detrimento del performance de la red, por un lado, pero también, por otro, darle las herramientas a este operador para poder ofrecer un valor agregado con estos servicios, de tal forma que el operador como tal sea responsable de la red, pero que el banco tenga el control de las llaves de encripción o de encriptación sobre su tráfico. Entonces, a través de un portal, por ejemplo, puede modificar las llaves de encriptación de su información, el banco mismo, sin necesidad de que el operador que está dando el servicio tenga que ser involucrado. Entonces, da un nivel extra de confianza y de seguridad ese tipo de tecnología que permite dar un valor agregado al cliente final. Como última parte, hablaremos ahora de el sector o la vertical gobierno, ¿no? que también está sufriendo un cambio, digamos, hacia la digitalización. Y lo hemos dividido en dos factores, tanto internos como externos. Empezando por los factores internos. Bueno, un gobierno en particular tiene múltiples agencias que hoy día se encargan de diferentes servicios hacia los usuarios finales, hacia la población, donde hoy día han operado tradicionalmente de forma aislada. Lo que está logrando la digitalización hacia el gobierno es poder incluir eficiencias que antes no se podían lograr. Por ejemplo, si una entidad de gobierno tiene la necesidad de desplegar sensores, por ejemplo,
al ruido en la ciudad para medir los niveles de contaminación del ruido. Estos mismos sensores, en vez de que tengan que ser una compra extra, pueden ser utilizados por una agencia diferente, por ejemplo, de seguridad, para asociar que cuando se detecte, por ejemplo, una balacera o disparos en una zona específica de la ciudad, puedan desplegarse dispositivos o personal de seguridad hacia esa zona. Entonces, de esta forma, las agencias pueden reducir costos combinando esfuerzos hacia un mismo tipo de dispositivo que la red, a su vez, y los centros de datos pueden procesar la información para propósitos diferentes. Entonces, en vez de tener silos donde cada una de estas agencias desplegaría sus propios sensores de sonido, por ejemplo, o acústicos, como en este ejemplo que mencionaba, ahora esta integración digital permite tener una misma infraestructura sirviendo a dos agencias y reducir de esta forma costos. Obviamente también la digitalización brinda una oportunidad de obtener más recursos para las agencias gubernamentales sin que implique aumentar los impuestos, ¿no? Es decir, cómo poder crear servicios de valor agregado que los usuarios finales estén dispuestos a pagar por un valor adicional o un servicio adicional que pueda ofrecer una agencia gubernamental. Otro factor interesante es que esta digitalización del gobierno, propiamente de los servicios del gobierno, también se vuelve un factor para atraer empresas que toman decisiones de dónde localizar sus headquarters o sus oficinas centrales a partir de las facilidades que da una ciudad con respecto a otra, con respecto a digitalización. Es decir, ¿qué tantos trámites y servicios puedo recibir en un ambiente digitalizado de banda ancha? Es lo que también lleva a tomar decisiones a las empresas para localizarse en una ciudad versus otra. Entonces, eso es un factor también importante para la transformación digital del gobierno. Y hacia afuera, digamos, como comentamos al inicio, las experiencias con empresas tipo Amazon, de cierta forma, nos han mal acostumbrado, si queremos verlo de una forma, a esperar ese mismo tipo de flexibilidad y servicio de cualquier entidad. Y el gobierno no está exento de esto, es decir, esperamos no tener que ir a hacer una fila para renovar nuestra licencia, o esperamos no tener que ir físicamente a una oficina para imprimir, por ejemplo, nuestra acta de nacimiento. Esperamos que todos esos servicios se empiecen a dar de una forma digital también en el ambiente gubernamental. En cualquier momento, sea donde sea que estemos, en cualquier país, en cualquier hora, entonces los gobiernos se ven con la necesidad de reaccionar hacia poner esos servicios también dentro de la nube. Y no solo eso, sino que estimula también el compromiso de cada uno de los ciudadanos dentro de cada uno de los gobiernos para ser partícipes de este tipo de movimiento digital. Por ejemplo, cuando ahora un gobierno dice, bueno, voy a distribuir sensores para medir la calidad del agua, ¿no? en diferentes comunidades, donde esa información recolectada por ese sensor, por ejemplo, cada ciudadano puede tomar la lectura y hacer un upload de esa información en una página digital del gobierno, y lo cual esta información sirve de una forma tanto para concientizar de la calidad que se está dando o no del servicio en esa comunidad, sino también para tomar acciones por parte del gobierno sin necesidad de que tenga que mandar personal físicamente a medir cada uno de las comunidades, ¿no? Sino realmente es una transformación que implica también, digamos, la participación de los propios ciudadanos. Otros beneficios más, digamos, que también estamos viendo como una tendencia es obviamente poder controlar las condiciones de tráfico, digamos, poder tener una reacción más eficiente hacia diferentes contingencias en el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, al final, esta transformación también del gobierno digital tiene que ver con tres factores principales: el uso o la participación de las personas, que tanto se vuelven como un factor de demanda como de apoyo, digamos, para lograr esta transformación; el uso de dispositivos, hablando de dispositivos como todos esos sensores, en el ejemplo que comentábamos hace un momento por ejemplo, los sensores acústicos que pueden servir a múltiples agencias, tanto de seguridad como de medio ambiente; y las máquinas mismas, es decir, los servidores que hacen
que toda esta información o este Big Data sirva y sea procesado para, una vez que es generado y colectado, sea procesado para generar acciones del gobierno, ya sea para dar un servicio o para predecir, por ejemplo, dónde son las secciones o las zonas de la ciudad donde requieren una inversión mayor hacia el futuro en términos de seguridad. O retomando el ejemplo que decía de los sensores acústicos, que una vez que se detectan que hay por ejemplo, una situación de emergencia en una comunidad, que automáticamente se enciendan, por ejemplo, las luces especiales en ese vecindario y que esa información, por ejemplo, pueda ser enviada también al centro de datos, como decía, para poder predecir, bueno, cuáles son las tendencias que estamos viendo en la ciudad para atacar el crimen, por ejemplo. Entonces, en resumen, la transformación digital del lado de gobierno tiene que ver también con la disponibilidad de banda ancha, obviamente en diferentes comunidades para lograr que esa transformación sea efectiva, el uso de diferentes dispositivos para crear ciudades inteligentes, llevar la digitalización también hacia la educación, digamos, con más tecnología digital propiamente, más que las formas tradicionales de educación, impactos ambientales, impactos de calidad de agua, en la seguridad, como en los ejemplos que comentábamos, o incluso en el tránsito mismo de la ciudad. Entonces, como resumen de la parte gubernamental, claramente esa tendencia de digitalización o transformación digital está también permeando hacia las áreas gubernamentales, donde están buscando no solamente reducir costos, como comentábamos, para buscar sinergias entre diferentes agencias, donde un mismo dispositivo pueda cubrir a través del Big Data y Analytics y Data Center Connectivity diferentes funciones dentro de para cada una de esas agencias. Después también, finalmente, bueno, garantizar una experiencia hacia los usuarios y hacia las empresas similar a la expectativa o que cumpla la expectativa de lo que estamos viviendo hoy día en nuestras vidas cotidianas. No esperamos que el gobierno no evolucione hacia ese tipo de transformación digital. Al contrario, esperamos digamos una transformación para tener servicios del mismo tipo. Y como comentamos, bueno, la red sigue siendo un factor fundamental para que este tipo de información fluya de forma eficiente. Finalmente, digamos, como proveedores de tecnología, tenemos la tarea, digamos, de ayudar a lograr esa transformación, dando soluciones que los invitamos a conocer más a detalle en nuestro booth que tenemos aquí justo afuera, donde cuáles son las tecnologías específicas, tanto a nivel óptico, para lograr la interconexión de centros de datos de forma ágil, segura, las soluciones que tenemos a nivel de software también para hacer este manejo de información de una forma mucho más flexible, también con cara a la virtualización, también, ¿no?, que es un factor de evolución importante. Pues con eso ha terminado mi tiempo de la presentación. Les agradezco mucho su participación y los esperamos aquí a un lado en nuestro booth para cualquier duda adicional. Muchas gracias. Por favor, antes de irse, por favor, vamos a hacer el concurso por si quieren participar, o bien nos dejan la encuesta para que nosotros tengamos el registro de su asistencia. Bueno, ahí están volviendo algunos. No andan. Hola. Bueno, vamos a ir sacando por todos los que completaron las encuestas. Juan. Guillermo Meneses. Eso, ahí viene. José Luis Cerda.
Bueno, los que ven. Mardoqueo González. ¿Está? Mardoqueo González. ¿No? Ah, qué bueno. Hernán Villanueva. John Oliva. Ah, qué bueno. Ricardo Echafe. ¿Así? Disculpa, soy de Brasil, tengo excusas si me equivoco con algún nombre. Y el último, pero no menos importante, ¿cómo? Alexis González. Ah, qué bueno. ¿Uno más? ¿Uno más? Uno más. Mariana Gargureche. ¿Está correcto? No está. Uno más. Adolfo Fierro. Ah, qué bueno. Felicitaciones y les agradecemos muchísimo por participar de nuestra charla. Más informaciones, búsquenos en nuestro booth, por favor. Buen almuerzo después de la próxima charla.